Hola amigos de YouTube, sean bienvenidos a su canal Noticias de Hoy TV. El senador Bernie Sanders anunció su apoyo a la candidatura del ex vicepresidente Joe Biden para así competir por la presidencia de Estados Unidos contra el actual presidente Donald Trump en las elecciones programadas para este noviembre. Bernie Sanders es el último en sumarse al apoyo Biden de los ex contendientes de la carrera por convertirse en candidato del Partido Demócrata a la presidencia, una semana después de que diera por suspendida su campaña. Hoy le pido a todos los estadounidenses, a cada uno de los demócratas, cada independiente, a muchos republicanos que se unan a esta campaña para apoyar tu candidatura que yo respaldo, anunció Bernie Sanders en una retransmisión junto a Joe Biden. El senador por Vermont, que se define como socialista, explicó que lo hace para asegurarse de una victoria contra quien dice es el presidente más peligroso en la historia moderna de Estados Unidos. El ex precandidato Bernie Sanders dio su apoyo en la carrera por la Casa Blanca a Joe Biden, su antiguo rival por la nominación presidencial demócrata. Al parecer, en una transmisión en vivo de Biden, Sanders sostuvo que ya es tiempo de unir fuerzas para vencer al actual mandatario Donald Trump en los comicios de noviembre. El senador por Vermont volvió a calificar al republicano como el presidente más peligroso de la historia moderna de Estados Unidos. Hoy pido a todos los estadounidenses, pido a todos los demócratas, pido a todos los independientes, pido a muchos republicanos que se unan a esta campaña para apoyar tu candidatura, que yo apoyo para asegurarnos de la derrota de alguien quien quiero, y ahora estoy hablando por mí, es el presidente más peligroso en la historia moderna de este país. Biden agradeció el apoyo de su ex rival y destacó que eso significa mucho para él. Si soy el candidato, lo que parece que ya me has hecho ser, voy a necesitarte no solo para ganar la campaña, sino para gobernar. Ambos aprovecharon la conversación para arremeter contra el desempeño de Trump, especialmente en el área económica. Hay algunas áreas en las que no estamos de acuerdo, pero en algún lugar estamos bastante cerca. Hablemos de la economía y más allá de la crisis en la que estamos ahora. Sabes muy bien que millones de nuestra gente está trabajando por salarios de hambre. Una de las peleas que he estado librando durante varios años ahora es aumentar el salario mínimo. Por otro lado, varios gobernadores de Estados Unidos han expresado su rechazo al plan del presidente Donald Trump de retomar las actividades económicas en toda la nación a partir de este 1 de mayo. Y comenzamos en Estados Unidos. Varios gobernadores están en contra del plan que tiene el gobierno federal, en contra del presidente Trump, de reactivar la economía del país a partir del próximo 1 de mayo. Tenemos detalles desde Washington con Jorge Gestoso. Jorge, buenas noches, adelante. Muchas gracias. Aumentan las tensiones entre el presidente Trump y los gobernadores en torno a la fecha de reapertura de la economía de los Estados Unidos, que la deciden los gobernadores y no el presidente. Los expertos afirman que es irreal pensar en el 1 de mayo como quiere Trump, e incluso coincide con lo que algunos dentro del propio gobierno de Trump piensan, como el doctor Anthony Fauci, quien además ha criticado al gobierno de Trump por su lenta reacción al coronavirus, diciendo que pudo haber costado vidas. Obviamente podríamos decir que si tenías un proceso continuo y hubiésemos empezado a mitigar antes, podríamos haber salvado vidas. Obviamente nadie va a negar eso. Pero lo que entra en este tipo de decisiones es complicado. Pero tienes razón, si desde el primer momento hubiésemos parado todo, pudiese haber sido distinto. Pero había mucha resistencia a implementar la cuarentena en ese entonces. Inmediatamente, la extrema derecha estalló de ira en las redes sociales ante la crítica de Fauci, la autoridad más respetada del país sobre esta pandemia. Y pocos minutos después, Trump retuiteó un tuit de un ex candidato republicano al Congreso que decía que era hora de despedir a Fauci. El gobernador demócrata de Nueva York, Andrew Cuomo, cuyo estado es el epicentro de la pandemia con 10.000 muertos, dijo este mediodía que son los expertos y no los políticos los que decidirán la fecha de reapertura de la economía. Y hay consenso que hay que hacerlo paso a paso, paulatinamente. No creo que puedan implementar una política que diga, todo mundo abre en 5 días. Hoy comenzaron a llegar a sus cuentas bancarias y le seguirán llegando a lo largo de la semana a unos 60 millones de estadounidenses
los cheques por $1.200 para paliar la crisis económica que ha provocado la pandemia y que dejó a 17 millones de norteamericanos sin trabajo en las últimas 3 semanas. Son parte del primer paquete de estímulo económico del gobierno por $2 billones, en inglés trillones. El resto de la población que califica lo recibirá por correo sobre el final de abril o incluso más tarde. Los casos del coronavirus siguen disparados. Ya superan los 575.000 y los muertos los 23.000, aunque la cifra puede ser mucho mayor, ya que solo el 1% de la población ha sido sometido a la prueba para saber si están contagiados por el COVID-19. Y el portal Político publica que el gobernador republicano de la Florida, Ron DeSantis, presionó y logró que el abogado del diario The Miami Herald cediera a su presión y no presentara una demanda que estaba a punto de iniciar en busca de información que tiene el gobierno sobre los nombres de los centros de adultos mayores de la Florida muy golpeados por el coronavirus. Estados Unidos hizo la proclamación de un hecho que quedará marcado en la historia del país, luego que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aceptara poner a todo el país en la declaratoria de desastre federal de manera simultánea debido a la pandemia del coronavirus, algo que nunca antes había sucedido. Además, se conoce que Estados Unidos continúa siendo el país más afectado por la pandemia de COVID-19, pues ya cuenta con 557.235 casos confirmados y 21.956 personas fallecidas. Los 50 estados de Estados Unidos se encuentran bajo declaración de desastre federal de manera simultánea por primera vez en la historia. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aprobó el estado de desastre para el estado de Wyoming, declaración que alcanza a todas las entidades de ese país debido a la propagación del COVID-19. La medida se produce cuando los casos confirmados por COVID-19 superan el 500.000, con 20.000 fallecidos debido a la enfermedad. La cifra de fallecidos se duplicó en solo 5 días, superando a Italia. Además, las Islas Vírgenes de Estados Unidos, las Islas Marianas del Norte, el Distrito de Columbia, Guam y Puerto Rico también han recibido una declaración federal de desastre debido a la pandemia. Por otro lado, Cuba denunció que en Estados Unidos se realizan maniobras corporativas para privar a la isla de acceso a equipos e insumos básicos como respiradores artificiales para enfrentar la pandemia del coronavirus. La Cancillería cubana informó una maniobra empresarial en Estados Unidos para impedir el acceso de la isla a respiradores mecánicos para tratar a sus pacientes con COVID-19. El director general de América Latina y el Caribe del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, Eugenio Martínez Enríquez, denunció este domingo la suspensión de la provisión de respiradores artificiales al país, excusada en el bloqueo impuesto por Estados Unidos. La corporación estadounidense Bayer Medical Inc. compró al fabricante EMT Medical, proveedor de respiradores artificiales a la isla, y anunció la suspensión de los vínculos comerciales con Cuba. Otro acuerdo alcanzado con la corporación Bayer no pudo ser ejecutado por razones similares. Y por último, Nicolás Maduro insta a Estados Unidos a que se guarde sus amenazas en la boca y se dedique a la mayor crisis que sufre por el COVID-19. En una entrevista telefónica, Nicolás Maduro rechazó las retóricas del subsecretario de Estado de Estados Unidos, Elliot Abrams, quien advirtió ese mismo día que habrá una transición en Venezuela, quiera o no Nicolás Maduro. El presidente venezolano repudia las amenazas vertidas por el enviado especial de Estados Unidos para Venezuela, Elliot Abrams. El sábado, Abrams advirtió que si Caracas no acepta una transición política pactada con la oposición, la Casa Blanca forzará una transición peligrosa y brusca en Venezuela. Nicolás Maduro urgió a Abrams a guardarse sus amenazas en la boca. El mandatario subrayó que los venezolanos no darán su brazo a torcer ante los sabotajes del imperialismo. Somos una fuerza que expresa la dignidad y la soberanía de un país entero. Y somos una fuerza, ¿verdad? Somos una fuerza. Si no estuviéramos donde estamos, si además no estuviéramos de pie, si no tuviéramos la capacidad de gobierno que tenemos a pesar
del sabotaje del gobierno más poderoso del mundo, el gobierno de los Estados Unidos. Maduro recomendó a la administración Trump que en lugar de interferir en los asuntos de Venezuela, se esfuerce para aliviar el sufrimiento de los estadounidenses. El presidente le recordó a Trump que su país tiene la mayor crisis humanitaria del mundo por la propagación acelerada del coronavirus. Elio Abrams, yo sé que tú no tienes ninguna influencia en el gobierno de Estados Unidos, no tienes ninguna. Solamente te dedicas a molestar a Venezuela. Pero si tuvieras alguna influencia y pudieras hacer algo, hazlo por tu país, Elio Abrams. Haz algo por Estados Unidos, que tiene la mayor crisis humanitaria de toda la historia. Maduro habló también sobre el golpe de Estado que se consumó el 11 de abril de 2002 contra el entonces presidente de Venezuela, Hugo Chávez. Aseveró que el pueblo venezolano hará fracasar cualquier conspiración de Estados Unidos, tal y como lo hizo hace 18 años. Agregó que su gobierno seguirá intentando resolver los problemas actuales del país, incluida la pandemia de COVID-19. Allá ellos con sus amenazas, sus odios, sus perversidades, sus conspiraciones. Acá nosotros con nuestro trabajo no permitamos que el coronavirus rebrote en ningún lugar del país.